Eh, Ok, listo, Meyer. Ahora sí, estamos conectados otra vez y ya estamos grabando. Entonces, como prefieras, o bien si quieres lo haces por el chat, o bien me puedes decir cuáles son las dudas que tienes y con todo gusto te las puedo responder por ok, acá. en verdad son a raíz del proyecto. Ok, Entonces, por un lado algo que ya le pregunté el otro día por WhatsApp. sí, Como tengo la renta fijada por el salario, ajá, el interés al calcularlo, la forma que definimos, sí, al principio me es mayor que esa renta. Eso correcto. simplemente hace que la deuda crezca. Eso es correcto. Ok. Eso desde el punto de vista, digamos, matemático, es posible. Desde el punto de vista financiero, digamos, no es razonable, pero ha ocurrido, porque de hecho era lo que, digamos, el ejemplo que yo te di cuando ocurrió el tema de que en este caso eran el efecto tequila, que ocurrió tanto en Venezuela como en México. Básicamente lo que sucedía era eso, que tú terminabas pagando mucho más por el tema de los intereses de lo que realmente deberías pagar. Eh, Probablemente se esté colando allí mi bebé que está aquí saludándome y está feliz, entonces pido disculpas por ese audio, ¿no? Pero nada, siguiendo con la explicación. Eso sucedió en Venezuela y cuando sucedió eso, básicamente, y sigue sucediendo, porque fíjense que si ustedes se van a la ley de política habitacional, que probablemente, bueno, no creo que ustedes lo hayan solicitado aún, o quizás alguna persona conocida que lo haya solicitado, ustedes van a ver que en porcentaje ustedes terminan pagando, digamos, por 2 años un monto y lo que han pagado realmente de su crédito es prácticamente nada. Y lo que están pagando básicamente son intereses. Que fíjate que en la proporción de la hoja de cálculo yo lo hago casi que con fines académicos 50-50 en el sistema francés, entre lo que terminas pagando, digamos, por cuota amortizada versus lo que terminas pagando en este caso por concepto de intereses al principio. En la práctica, cuando tú solicitas un crédito, terminas cancelando más en las primeras cuotas un mayor porcentaje por el tema de intereses antes que cancelar en este caso la cuota de amortización. Entonces eso responde un poco a tu pregunta. Ese ejercicio que yo les puse fue un caso real de lo que ocurrió aquí en Venezuela en ese momento histórico, que no tiene tampoco muchos años. Entonces, eh, realmente sucede eso que tú estás indicando allí, que la deuda crece desde el punto de vista matemático motivado a que los intereses son muy, muy, muy elevados. ¿Okay? Ok, profe. Y otra pregunta respecto a ese caso, pero más de cara a cómo, o sea, un poco al enunciado o cómo funciona. ¿Correcto? Es, o sea, va aumentando mi salario. Cada vez que aumenta mi salario, inmediatamente aumenta la renta al 30% de mi Correcto. salario. Correcto. Pero ¿hay un punto en que para ese aumento o simplemente siempre va a ser el 30% de mi salario? Sí, tal cual como está redactado, que no tengo aquí el enunciado a mano, pero creo que no les coloqué un tiempo finito. Entonces, si no les coloqué un tiempo finito, ustedes siempre lo que hacen es que con respecto al periodo anterior, o en este caso, lo van aumentando el 30% en 30%. Lo que dice es, pero es donde me confundo un poco, Ajá. eh, la cuota cambia en el momento que sus ingresos cambian y aumentará hasta que pueda pagar con el 30% de sus ingresos la cuota periódica. Ah, ok. Una vez que ya tú puedas pagar en este caso la cuota periódica, que sería en este caso tu R, hasta ese momento, en este caso, aplicarías el 30%. Pero como no tenemos una N fijada, Claro, pero la N fijada te la va a dar en la medida que tú corras con esas condiciones. Cuando tú corres en tu hoja de cálculo, dado lo que acabas de decir, es decir, aumentando el 30% hasta que realmente puedas cancelar la renta, después al correr todas las columnas, lo que vas a detectar, que es lo que te pide el ejercicio, es en qué momento tú vas a terminar cancelando ese préstamo.
O sea, Primero modelas y después, obviamente, calculas la N. a ver si estoy entendiendo. O sea, la R no la puedo calcular de forma como la calculamos porque no tenemos la N, porque tenemos que conseguir la N Ajá, haciendo, digamos, modelando lo que está ocurriendo. es correcto. Entonces, yo en un principio voy a poner que va a ir creciendo la cuota ¿Sí? con el salario por tiempo indefinido hasta que vea que se pagó la deuda. Es correcto. Pero entonces luego tengo que ver en cuál punto, o sea, ¿En qué lo que no periodo? veo, en qué punto hago que pare de crecer con el salario la cuota. Porque vas a hacer que vas a igualar en este caso el monto del incremento al monto en este caso de la renta, que es lo que te dice el enunciado. Esa es la condición del enunciado. Hasta que tú puedas cancelar en este caso la totalidad Pongo el, de la renta. ya, no lo ¿Oíste? entendí. Disculpa. ¿Lo viste? ¿Aló? ¿Aló? Meyer, ¿me escuchas? Sí, lo oigo, disculpe. Ajá, ¿me No, no entendí? entendí lo último que dijo. Ah, ok, que la condición del problema, que era tu consideración, digamos, al final, lo que te dice es, o lo que tienes que igualar es, en este caso, cuando tu incremento en ese ingreso iguale, en este caso, al pago de la renta. Esa es la condición del ejercicio. Y con eso, dado que, digamos, es una igualdad, yo puedo después establecer, en este caso, la condición para hallar la N. Entonces, lo que haría es, yo modelé aumentando con el salario, esto me da una cantidad de periodos, digamos 1000, ¿Sí? saco un R con esos 1000 periodos y cuando la cuota sea igual a ese R, hago que deje de crecer. Es correcto. Eso es una manera de hacerlo, una manera de modelarlo. ¿Ok? O sea, ya, perdón. Ya, ¿dónde estoy? Aquí está. ¿A qué se refiere con que, o sea, no le estoy entendiendo, disculpe, profe. Ajá, vuelve a repetir el enunciado, la parte donde te hablan de la condición del ingreso. Deje que lo abra, acá está. Dice, cancelar en un plazo de N años en cuotas mensuales igual al 30% de sus ingresos mensuales por el Ajá, sistema de amortización progresiva. sí, A una tasa del 36% nominal anual capitalizable mensualmente. La ajá. cuota cambia en el momento en que sus ingresos cambian y aumentará hasta que pueda pagar con el 30% de sus ingresos la cuota periódica del saldo del préstamo correspondiente al sistema de amortización progresiva. Por eso, que era lo que te estaba diciendo. Cuando se igualen, en este caso, esos ingresos que se están incrementando a lo que es el valor del saldo de esa renta, hasta ese momento yo puedo cancelar el préstamo. Una vez que tú haces esa igualdad, es la clave para modelar el ejercicio y te va a dar en este caso en qué N ocurre eso. Y ese saldo, Ah, y ese saldo allí, cuando ocurra eso, te tiene que dar cero, como lo teníamos en la hoja de cálculo de, digamos, tanto para francés como alemán, como para el fondo de amortización. o sea, lo que va a hacer es, voy a pagar el 30% hasta que la deuda al final del periodo la Ajá. pueda cubrir con menos del 30%. Es correcto, tal cual. Oh, ok, ya entendí. ¿Sí? Perfecto, ya entendí. Sí, muchas gracias. Ajá. ¿Otra pregunta? Y no sé si alguien más quiere hacer esa duda, pero tengo una duda sobre la parte 2. Ajá. Es una duda más, es más confirmación. Sí. Las cuotas periódicas regulares, todas tienen que ser exactamente iguales entre sí. Sí. Si estás Ok, hablando, si te lo están definiendo como sistema francés, tienes que ser a juro, digamos, constante, pues. me dicen tengo la deuda para cancelar en un plazo de N años en, Sí. en cuotas mensuales constantes Ahí y está, te en lo cuotas están diciendo. anuales extraordinarias. Claro. Ahí te lo están Entonces, diciendo. Si son, ahí es tal cual, digamos, un ejercicio que de hecho tenían en la guía de rentas constantes, que era el de pagos, no recuerdo si eran mensuales más cuotas extraordinarias anuales. Entonces, lo que vas a hacer es que primero modelas con todas las cuotas constantes a lo largo de todos los periodos y después lo que vas a añadirle serían esas cuotas extraordinarias que van a ocurrir, creo que son anualmente, si mi memoria no falla por el enunciado. sí, anualmente.
Eh, yo lo hice un poco distinto. Eh, lo que hice fue hacer el modelado al completo. Puse fue una cuota periódica cualquiera y luego con el análisis easy busqué el análisis objetivo fue que fijé la que llevaba el cero. Eso es válido. Es válido también porque ahí estás trabajando con una de las herramientas que te da Excel. Ok, Si no lo quieres y digamos, si quieres demostrar que da lo mismo, si tienes tiempo para eso, de aquí al lunes, puedes hacerlo, digamos, también de manera manual. Es decir, vas colocando la renta periodo a periodo y después le vas agregando manualmente las extraordinarias en los periodos que correspondan. Y eso al final te tiene que cuadrar exactamente lo que te dio a ti en buscar objetivos. ok, perfecto. ¿Ok? Y una última duda ya de cara a cómo entregarlo. ¿Sí? Eh, como hay unas partes que responder como un poco desarrollado, quiere que lo hagamos como un informe en Word e incluyamos en el informe en Word No, prefiero que lo hagan todo directamente en Excel. Lo que ¿Lo van a hacen, hacer? sí, Ok. puedes insertar, digamos, el texto y simplemente en la misma hoja de cálculo con una pestaña adicional colocas, digamos, el análisis correspondiente a cada uno de los puntos que yo te pida. Ok, perfecto. Muchas ¿Ok? gracias. No, de nada, Meyer. Daniel, Andrés, ¿alguna inquietud que puedan tener? No, yo tenía esa misma duda del proyecto, pero ya, ya la Ya la aclaré. aclaré. Sí, sí, Andrés, perfecto. escríbenos por chat a ver si tienes alguna inquietud. Ah, también tenías la duda del informe. Listo. Pero de resto, fino. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda adicional o no? Por ahora no. Ok, bueno. Entonces, si no tienen ninguna duda adicional, nada, dejamos la sesión de hoy hasta acá y cualquier duda que tengan, como siempre lo hacemos, la pueden dejar directamente en el chat de WhatsApp y con todo gusto las voy a estar respondiendo. ¿Ok? Disculpe, profe. ¿Sí? No sé si hay mucho uso, pero Dime, ya dime. el parcial sería de ¿Perdón? domingo, lunes, sábado, domingo. De sábado a domingo, que fue lo que previamente habíamos acordado. El sábado Ok, al final de la tarde-noche les va a aparecer visible ya su parcial y lo entregan, digamos, 24 horas después, como mucho, el día domingo. ok, ok. ¿Ok? Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, nada, lo dejamos hasta aquí en el día de hoy y que tengan feliz noche y nada, sigan preparándose para el parcial y para terminar, digamos, con buen pie la materia. Chau, chau. Chao, profe, gracias. No, de nada. Chau, Chao, chau. profe. Buenas noches. Igual, chao.